Pues muy bien, pues vamos a pasar a la predicación, hermanos, vamos a pasar a la palabra de Dios. ¿Ya estamos listos? Dile a tu hermano que está ahí a tu lado, ¿ya estás listo? Disponga su corazón, hermanos, el Señor es bueno con nosotros, para con todos los que en Él confían, desde el siglo y por los siglos. Él es nuestro Dios, amén. Él tiene cuidado de nosotros, Él es el que nos ayuda, Él tiene misericordia de cada uno de nosotros y podemos contar con su bendición, amén. Muy bien, pues vamos a abrir la Biblia, si gusta acompañarme, en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Saben que compartí el viernes antepasado, me tocó compartirle a los varones y di este texto, hermanos, pero me tocó tanto, ellos a lo mejor no se dieron cuenta, pero me tocó tanto este texto, hermanos, me conmovió realmente, que quise profundizar más en esta palabra, hermanos. Ya estamos ahí en Jeremías 31:3. Es un texto conocido por ustedes, hermanos. Dice ahí en Jeremías 31:3, lo leemos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Lo leemos juntos de nuevo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Vamos a hacer una oración, vamos a poner en las manos de Dios esta palabra. Vamos a pedirle que Él nos ayude a entender a profundidad las Escrituras, y no se diga esta palabra, hermanos, la cual yo quiero que el día de hoy se la lleve usted muy clara, que es una palabra especial, que en primer lugar se la dio el Señor a Jeremías, ¿verdad? No se la robamos. En primer lugar se la dio a Jeremías, pero acuérdese que es una palabra profética, que significa que tiene varios cumplimientos. Se cumplió en el profeta Jeremías, se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesús y se cumple en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Señor, por el amor, Señor, tan grande que tú nos das, por tu cuidado y tu misericordia, Padre, porque son nuevas cada mañana, cada día, Señor. Sabemos que podemos contar con tu ayuda, porque tú has estado con nosotros. Es que nos hemos podido sostener a lo largo de todos estos años, Señor, sirviéndote, caminando junto a ti, Padre, porque eres tú el que nos ayudas, porque en nuestra debilidad, Padre, eres tú, Señor, el que sales delante de nosotros, Padre. Como decía Moisés: si tú no sales delante de nosotros, entonces no nos muevas. Pero si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? ¿Quién se podrá levantar en contra de tu pueblo escogido, Señor? En contra de aquellos que te sirven. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que has sido, Señor, con este pueblo, con esta iglesia y con cada uno de los que escuchan, Señor, tu palabra, Padre, porque tú les das tu bendición, tú envías tu bendición y vida eterna. Te damos gracias por todo, en el nombre de tu Jesucristo te bendecimos. Amén y amén. Tomen su lugar, hermanos, que el Señor me los bendiga. Sean bienvenidos de nuevo. El tema de esta mañana, hermanos, la mayor palabra profética que recibió Jeremías, hermanos. Ahorita le voy a explicar por qué. Jeremías recibió mucha palabra, hermanos. Si usted recuerda, el libro de Jeremías es un libro tremendo, con unas profecías y con unas palabras de amor hacia su pueblo, de restauración, aún a pesar de que el pueblo de Dios, sabemos que tenía un corazón duro, hermanos, aún sabiendo que el pueblo de Dios se desviaba continuamente del camino de Dios, y el Señor le reprochaba, le decía: porque dos males ha cometido mi pueblo, me ha dejado a mí fuente de agua viva y ha cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Se acuerda de esa palabra que dio Jeremías?
Entonces el Señor sí le reclamaba a su pueblo, porque se olvidaban de Él durante mucho tiempo, durante muchos días. Mucha palabra recibió Jeremías de parte del Señor, hermanos. Pero ¿por qué digo que esta fue la mayor palabra profética que recibió Jeremías, hermanos? Mire, si usted recuerda, dice la palabra de Dios allá en Mateo capítulo 3, versículo 17, dice que el día que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, no porque el Señor requiriera ser bautizado, hermanos, él era el Señor. ¿Se acuerdan que se acercó con Juan el Bautista y le dijo: Juan, Señor, ¿cómo te voy a bautizar yo? Pues si tú eres el Señor, tú eres el Mesías, tú eres aquel que había de venir a salvar este mundo. Pero le dijo el Señor Jesucristo: deja así, porque es necesario que se cumpla con toda justicia. Pero cuando el Señor Jesucristo descendió a las aguas, si usted recuerda, cuando Él salió de las aguas, descendió el Espíritu de Dios en forma de paloma hacia Él, y se oyó una voz en los cielos, se abrieron los cielos delante de Él, y se escucharon unas palabras que decían: este es mi Hijo amado, y yo me complazco con Él. Amén. Pues hermanos, ¿por qué esta palabra fue tan importante para Jeremías? Porque era una palabra de afirmación, era una palabra personal para él, demasiado importante, hermano. Le está diciendo el Señor: con amor eterno te he amado, y por eso te prolongué mi misericordia. Así como el Señor Jesucristo escuchó aquellas palabras de afirmación diciendo: este es mi Hijo amado y yo me complazco con Él, yo estoy complacido con todo lo que Él está haciendo, así Jeremías recibió estas palabras de afirmación directamente ¿de parte de quién? De parte del Señor. Por eso le digo que es la mayor palabra profética, o la más importante para Jeremías, hermanos. Mire, lo que está diciendo Jeremías, dice: Dios se me manifestó. ¿Qué significa esto? Él está diciendo: Dios se me reveló, Dios se hizo real en mi vida. Yo, como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo había escuchado acerca de que Él existía, mis padres me platicaron acerca de Él, incluso mis abuelos. Pero yo nunca había tenido una experiencia tan real con Dios como aquella ocasión en la cual Dios se me manifestó de esta manera. Y Él me declaró, Él me notificó, Él me expresó, me declaró y me afirmó que me amaba. Él me descubrió su amor. Él me demostró el amor que me tenía, revelándose en mi vida, haciéndose real para mí. Él me demostró que soy valioso para Él. Él me demostró que soy valioso para Él. Eso era lo que estaba diciendo Jeremías, hermanos. Son palabras de afirmación que le dio nuestro Dios. Mire, el viernes antepasado, como le platicaba, mientras hablábamos de la experiencia que tuvo Jeremías, yo me acordé de la experiencia que tuve con Dios, y se las comenté a mis hermanos. Me acordé de aquellas palabras que me dio el Señor ya hace muchos años, hermanos, y volvieron a conmoverme, hermano. Cada vez que me acuerdo de esas palabras me conmueven, pero volvieron a conmoverme, hermanos. Él me dijo hace mucho tiempo, Él me dijo: lo que yo te he prometido, yo lo voy a cumplir.
Eso fue lo que me dijo Dios. Lo que yo te he prometido, yo lo voy a cumplir. Y sabe que yo sé que Él lo va a hacer. Solamente que a veces pasa tanto tiempo, hermanos, que siendo sinceros, a veces no nos es sencillo esperar tanto tiempo. A veces nos toca esperar muchos años, hermanos. ¿Cuántos de aquí son medio desesperados? Medio desesperadones, ¿verdad? Hermanos, a veces no podemos esperar ni unos minutos. Imagínense esperar años. Dios te prometió algo, pero pasa un año y todavía no se cumple. Pasa otro año y todavía no se cumple. Pasa otro año y todavía no se cumple. Y por más paciente que tú seas y más calma que tú guardes, llega un momento en que dices: Señor, ¿qué pasó? ¿No me prometiste tú esto? Y pasa otro año y todavía no se cumple. Y pasa otro año y todavía no se cumple. Y pasa otro y otro y otro y otro y otro. Pero a veces nosotros pasa un minuto y estamos con el pie. Pasa otro minuto y estamos con el pie. No, ya a los 5 minutos, 10 minutos estamos. A los 5 minutos, 10 minutos ya estamos desesperados. Está la esposa esperando al esposo y no, ya empieza a subir así como que el color de su cara. ¿Qué se cree? Ya se está remangando las mangas. Ahorita que llegue, va a verlo. ¿Quién se cree para hacerme esperar? Hermano, ¿quién se creerá a Dios para hacernos esperar? Por lo que Él es. Se cree Dios porque lo es. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Hermanos, todos llegamos tarde en algún momento. Nada más que a veces le pegamos al cuento. Porque todos cometemos errores, hermanos, y todos fallamos. Nada más que a veces disculpamos los nuestros y hacemos muy evidente los de los demás. ¿Sí? Cuando alguien llega tarde, llegaste tarde, ¿va? Y cuando llegas tú tarde, llegas bien despistadito. Para que nadie se dé cuenta. Mire, hermano, si usted me pregunta cuándo me dio Dios esa palabra, me lo dio allá por el año 2000. Hágale cuentas. Hace 26 años el Señor me dijo: lo que yo te he prometido, yo lo voy a cumplir. Y después de 26 años, ¿qué creen que estoy haciendo? Sigo esperando a que eso que Él me dijo se cumpla. ¿Seré paciente? Más o menos. Miren, el amor que Dios nos tiene es muy grande, hermanos. Mire, yo tengo todavía presentes aquellas palabras que el Señor me dio, las tengo presentes de manera tan fresca como si me las hubiera dado ayer. Me acuerdo clarito de aquellas palabras que Él me dio. Ahora, yo quiero aclarar esto. Yo sé por qué se ha tardado, hermanos. Yo sé por qué se ha tardado esa promesa. Porque todo va implícito en lo que Él me explicó. Algunos se acuerdan de la historia completa, algunos no. Compren el libro. No se crean. Ahí la escribo toda completa. No, el Señor me habló de una manera sorprendente, hermano. Se abrió el cielo, empecé a ver en imágenes la vida de Moisés. Dios me mostró que mi vida iba a tener ciertas similitudes con la vida de Moisés. Me dijo: tú has estado entre egipcios, has crecido con egipcios, has aprendido con egipcios, pero tú no eres un egipcio, tú eres un hebreo. Y me dijo: regrésate a Monterrey, porque allá vas a tener que abrir una iglesia, ¿verdad? Y esa iglesia se va a llamar ¿cómo? Casa de Restauración. Dele otro fuerte aplauso al Señor Jesucristo, hermano. El Señor no se equivoca, hermanos. El Señor no se equivoca. Acá ya me estaba esperando una esposa
y Dios me iba a dar una familia, y Dios me iba a dar una iglesia, y Dios ya tenía sus planes para mí acá en Monterrey, hermanos. Cuando yo le dije al Señor, Señor, pero si yo regreso a Monterrey, mira, para comenzar, nadie me va a creer que tú me hablaste. ¿Y qué cree que pasó? Exactamente eso, nadie me creyó. Y después de 26 años, yo sé que muchísima gente sigue sin creerme. El Señor me dijo, regrésate a Monterrey. ¿Cuántos saben que donde manda capitán no gobierna marinero? A veces nos creemos estrellitas marineras, ¿verdad? Y creemos que por eso podemos desobedecer al Señor. No, hermano, acuérdese de Jonás. Por más que trató de sacarle la vuelta a la voluntad de Dios, ¿pudo hacerlo? No, hasta allá donde fue y se metió en medio del mar, hasta allá fue Dios y lo encontró, y al final de cuentas, ¿qué fue lo que hizo Jonás? Tuvo que hacer exactamente lo que el Señor le estaba pidiendo que hiciera. Entonces, pues yo ¿para qué ponía resistencia? Si yo con poquito tengo, a mí me dan una cachetada y con eso tengo, me hacen manita de puerco y le digo, me rindo. Entonces, pues ¿para qué te opones a los planes de Dios, hermanos? El Señor está diciendo algo y hay que hacerlo. El Señor me dijo, regrésate a Monterrey. Pero Señor, tú sabes que no me van a creer y tú sabes todo lo que va a pasar. Antes de que se acabara aquella visión, hermanos, que duró, yo seguí caminando todo el tiempo durante 2 cuadras largas, más largas que esta. No veía carros, no veía casas, no veía gente. Yo estaba viendo solamente la visión, escuchando lo que Dios me estaba hablando. Y antes de que aquella visión acabara, el Señor me dijo, regrésate a Monterrey, lo que yo te he prometido, yo lo voy a cumplir. Hermanos, y yo sé que así va a ser, porque Dios nunca falla, hermanos. Eso sí, las cosas no llegan en nuestro tiempo, llegan en los tiempos de Dios. Y a veces nosotros nos desesperamos, somos desesperados por naturaleza. Pero las cosas no llegan a nuestro tiempo, llegan al tiempo de Dios, hermanos. Pero Dios nunca falla, hermano. ¿Se da cuenta por qué me identifico tanto con Jeremías? ¿Sí se da cuenta que me gusta mucho predicar acerca de la palabra de Jeremías? Y soy igual de llorón que Jeremías. ¿Sí sabe que Jeremías le decían el profeta llorón? ¿Por qué cree que le decían así? Le dolía ver el pecado del pueblo, le dolía cómo el pueblo de Dios no seguía sin entender y cómo venía el juicio de parte de Dios y ni así se arrepentía. Le dolía en su corazón a Jeremías, hermanos. Pero mire, respecto a esta palabra de Jeremías, hermanos, él dice, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo. Mire, mientras profundizaba en esta palabra, se me venía a la mente aquella ocasión en que Jesús caminaba entre la gente y de pronto su manto fue tocado por una mujer que tenía una enfermedad de flujo de sangre. Este episodio viene en varios de los evangelios, viene en Mateo, viene en Marcos, viene en Lucas, pero me gusta cómo lo dice Lucas. Si quiere abrir Lucas, capítulo 8, versículos 45 y 46, mire de qué manera describe las cosas Lucas, hermanos. En Mateo no especifica que el Señor Jesucristo, al sentir que alguien le tocó, se voltea y pregunta, ¿quién me ha tocado? Pero en Lucas sí lo dice. ¿Quién me tocó? Alguien me tocó. Y los discípulos se asustan y se sorprenden. Dice, Señor, pues si toda la gente te está apretando, te tienen todo apretado, todo el mundo te toca y todo el mundo está ahí tratando de alcanzarte, todo el mundo te oprime y preguntas, ¿quién te tocó? Hermanos, sabemos a lo que Jesús se refería.
Jesús se refería específicamente a la fe de aquella mujer para ser sanada. Miren, permítanme, voy con ustedes ahí en la Biblia, Lucas capítulo 8, versículos 45 y 46. ¿Qué dice? Permítanme tantito. Dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Dice el 46, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Él se refería específicamente a aquella mujer que se había atrevido a acercarse y tocar su manto para ser sanada. Mire, así como suena curioso que el Señor Jesucristo lo apretaban y pregunta quién me tocó en medio de aquella multitud, así suena curioso que Jeremías diga que el Señor se le manifestó hace muchos años. Te quedas así como que, ¿cómo? Pues el Señor se te manifiesta cada rato, ingrato. Jeremías, hermanos, tenía tantas revelaciones. ¿Cómo que Dios se te reveló hace tantos años? Pues a lo que nosotros vemos se te revela cada rato, ¿no? Entonces suena raro, hermanos, porque todos sabemos la manera en la que Dios le hablaba a este profeta, al profeta Jeremías, hermanos. Si va usted ahí a Jeremías 15, versículos 19 y 21, Dios le había dado una promesa a Jeremías, promesa la cual se cumplió fielmente y al pie de la letra. ¿Cuál era esa promesa que Dios le dio? Que Jeremías iba a ser prácticamente como si fuera la boca de Dios. Es decir, que cuando Jeremías hablara, era prácticamente como si fuera Dios directamente el que estaba hablando. A ver, vamos ahí a Jeremías 15. Jeremías 15, versículos 19 y 21. 19 al 21, perdón. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, ¿serás qué? Serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Mi mamá no se acuerda de que un día, hace ya muchos años, me dio exactamente esta misma palabra. ¿Sí se acuerda? Ah, sí se acuerda. Que dice, no veo tan claro, pero tengo buena memoria. Un día ella estaba orando y Dios le dio mucha palabra, hermanos. La llevaba a un libro, luego la llevaba a otra, y ella estaba escribiendo todo. Y luego la llevaba a otro libro, y la llevaba a otro libro, y luego llegó conmigo, me dijo, ten, toda esta palabra me la dio el Señor para ti. Por ahí tengo que tener guardada esa hoja. Pero entre los textos que el Señor me dio a través de mi madre, estaban estos, hermanos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, ¿pero qué? Pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. ¿Se acuerda que le dije una vez que cuando la gente se levanta a veces en contra de uno, en vez de enojarse con ellos, a veces uno siente compasión?
porque yo sé que Dios está conmigo. Y pues cuando alguien se levanta, hermano, pues no va a poder prevalecer, no por mí, sino por aquel que está detrás de mí, o más bien delante, ¿verdad? ¿Y quién está con nosotros, hermanos? El Señor. El Señor. Nosotros no nos pusimos solos, nosotros no nos llamamos solos. Fue el Señor el que nos llamó al ministerio, hermanos, a predicar la palabra. Y hermanos, pues lo que predicamos no es cualquier cosa. Por eso el Señor tiene que protegernos, porque imagínense el enemigo que no quisiera hacer en contra de nosotros, pero ¿por qué no lo hace? Porque hay una protección, hermanos. Hay algo que nos protege, hay un manto de gracia que cubre, con el cual cubre el Señor a los que le sirven. Amén. Pero entonces Dios le dio un lugar muy especial a Jeremías. Le dijo: si tú te conviertes, yo te voy a restaurar y vas a estar delante de mí. Y si entresacas lo precioso de lo vil, porque todos tenemos errores, todos tenemos defectos, nadie somos perfectos. Jeremías tampoco lo era. Pero si él estaba dispuesto a hacer a un lado esos defectos, a minorarlos y a fortalecer los puntos fuertes que Dios había puesto en la vida de Jeremías, si él estaba dispuesto a entresacar lo precioso de lo vil, entonces él iba a ser como la boca de Dios. Cuando él hablara, iba a ser prácticamente como si Dios directamente estuviera hablando. Entonces, no por nada Jeremías es considerado uno de los profetas mayores. Uno de los profetas mayores. ¿Cuántos sabemos que ya al final del Antiguo Testamento hay una división entre profetas mayores y profetas menores? Y entre los profetas mayores se encuentra Jeremías. Y es que, hermanos, las revelaciones que recibió Jeremías pues fueron demasiadas, hermanos. Escribió, creo que son 52 capítulos del libro de Jeremías, y aparte los 5 capítulos que escribió del libro de Lamentaciones. Es decir, que sus revelaciones, las revelaciones que él recibió, solamente estuvieron un poquito por debajo de las revelaciones de ¿quién? De Isaías. Hay algunos predicadores que comparan el libro de Isaías con la Biblia misma. ¿Por qué? Porque la Biblia, ¿cuántos libros tiene? Tiene 66, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. Entonces Isaías vendría siendo como una mini Biblia. De esa manera la comparan. Pero, hermanos, no hubo mucha diferencia entre la revelación que recibió Jeremías y la revelación que recibió Isaías, hermanos. Porque aparte de los 52 capítulos de revelaciones que recibió Jeremías, pues están también los 5 libros de Lamentaciones. Pero en general, hermanos, Jeremías fue un gran profeta al cual Dios lo utilizaba de una manera tremenda. Y le tocó sufrir a Jeremías por causa de su ministerio, hermanos, pero el Señor nunca lo dejó. Por eso le dijo: yo voy a estar contigo, voy a guardarte, voy a protegerte y nada te va a pasar. El Señor nunca lo dejó, hermanos, siempre estuvo a su lado. Siempre Jeremías contó con su ayuda. Si usted recuerda, allá en Jeremías 15, versículos 20 y 21, dice que lo metieron en una cisterna. ¿Sí conoce esa historia? Lo metieron en una cisterna, pero en realidad lo querían matar, hermanos. Nada más que resulta que aquella cisterna, pues en lugar de tener agua, tenía cieno, tenía lodo, y ahí estuvo un tiempo Jeremías, hasta que pues un hombre piadoso
que ni siquiera era parte del pueblo de Dios, hermanos. Mire, abra su Biblia ahí en Jeremías 15, 20 y 21. Ni siquiera era parte del pueblo de Dios. Era un hombre etíope, eunuco, y sin embargo sintió compasión por Jeremías y fue e intercedió delante del rey por él y le dijo: no es justo esto que están haciendo en contra de Jeremías, porque lo han metido en esta cisterna y ahí va a morir. Entonces el rey le da la autorización para que saque a Jeremías de aquel lugar. Dice ahí en Jeremías 15, versículos 20 y 21. Perdón, este texto es el que leímos ahorita, ¿va? Le dijo el Señor, le dijo: te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. Y entonces, hermanos, dice ahí en Jeremías 38, versículos 4 y 6, perdónenme que me equivoqué en la cita, acá es donde lo metieron en la cisterna. Jeremías 38, versículos 4 al 6, dice: y dijeron los príncipes al rey: muera este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Y oyendo ahí, si sigue adelante, oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, hicieron mal estos hombres, estos varones, en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque ahí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Entonces Dios siempre estuvo al lado de Jeremías, hermanos. Dios siempre guardó su vida, Dios siempre se preocupó por él, Dios nunca lo dejó tal y como le había prometido. Pero miren, sin embargo, Jeremías especificó de que entre todas las revelaciones que él había recibido, había una la cual él consideraba muy importante. ¿Por qué consideraba tan importante esta revelación? Por la connotación personal que tuvo esta revelación, hermanos, porque el Señor se la dio directamente a él, no se la dio para el pueblo de Israel, no se la dio de manera general, no, se la dio directamente a él. Por eso era tan importante, hermanos. Él escogió esta revelación como un episodio especial. Ese era su tesoro, hermanos. Era algo en lo que él confiaba. Era su asidero, hermanos. Era el ancla de su alma. Era lo que lo sostenía en las noches difíciles. En los momentos de prueba, en los momentos en que se sentía triste, se acordaba de nuevo de aquellas palabras que el Señor le había dado: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, no tengas temor, yo estoy contigo. Eso era lo que le ayudaba. Me acuerdo cuando me tocó ir al instituto bíblico, hermanos, por eso le digo que lea el libro, porque iba a entender mejor muchas cosas. Cuando me tocó ir al instituto bíblico, en un principio, hermanos, la verdad, pues yo iba contento, iba feliz, lleno de gozo por la palabra que me había dado Dios, y pues estuve internado, hermanos, durante 2 años en este instituto. Sin embargo, pues hermanos, el ministerio no es sencillo, tienes que pasar por muchas pruebas, y cuando empezaron a llegar esas pruebas, pues empiezan a llegar las dudas, empiezan a llegar las luchas. Y de repente, hermanos, pues somos seres humanos y puedes dudar y decir: Señor, ¿será que fuiste tú el que me hablaste? ¿Fuiste tú el que me pediste que entrara en este lugar? ¿O fue mi emoción? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, en esos momentos, hermano,
tu corazón es probado. Así como Dios llevó a su pueblo Israel al desierto, ¿con qué propósito? Con el propósito de probar su corazón para ver si en verdad habían de servir al Señor o no. Pues así yo creo que el Señor me llevó también a este instituto en donde había una disciplina muy rígida, muy estricta, pues para probar mi corazón también. Y en aquellos momentos de prueba, aquellos momentos difíciles, hermanos, lo único que me sostenía era aquella palabra que me había dado el Señor. Lo que yo te he prometido, yo lo voy a cumplir. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Es que, mire, y es que si usted lee, era lo que comentamos en el grupo de varones el viernes, si usted lee unos versículos antes, unos versículos después, o si usted se acuerda de la historia, capítulos antes, capítulos después, ¿de qué está hablando el libro de Jeremías? ¿O de qué está hablando Jeremías, hermanos? O sea, se puede decir que esta palabra de la cual él habló de pronto, pues no tenía nada que ver con el contexto de toda la demás, hermanos. Esta palabra que él aborda ahí en Jeremías 31:3, pues no tiene mucho que ver con lo que él estaba hablando, hermanos. Él estaba hablando acerca del pueblo de Israel, no estaba hablando acerca de él. Él estaba hablando de cómo el pueblo de Israel había sido llevado cautivo y había tenido que durar ahí, según lo que dice Jeremías 29:10, palabra que el Señor le había dado a él, a Jeremías. Pues el pueblo de Israel tenía que permanecer cautivo en aquella nación de Babilonia durante 70 años. De eso era de lo que estaba hablando Jeremías, hermanos. De todo lo que había sucedido como consecuencia de que el pueblo de Dios pues no se arrepintiera de sus pecados, no se volviera a Dios de todo su corazón, anduviera cavando cisternas rotas en lugar de volverse al Señor, fuente de agua viva. Y sin embargo, en esos capítulos Dios aborda la restauración de Israel y de cómo después de este largo cautiverio Israel volvería a su tierra, volvería a Israel, volvería a la ciudad de Jerusalén para reconstruir el templo, para reconstruir los muros, reconstruir el templo. En el tiempo del profeta Ageo se habla de la reconstrucción del templo. Reconstruir los muros, en el libro de Nehemías se habla de la reconstrucción de los muros, hermanos. Pero de pronto, cuando él está hablando de lo que pasó con Israel y cómo tuvieron que pasar 70 años cautivos, pero cómo Dios los iba a restaurar y los iba a devolver a su nación, a la nación de sus padres, iban a volver al lugar de sus orígenes, hermanos. De pronto, como un flachazo, le vino a la memoria a Jeremías aquellas palabras que Dios le había dado hacía muchos años. Entre toda donde él está hablando de la historia del pueblo de Israel, de repente viene un flachazo, él se olvida unos momentos de lo que está hablando y recuerda lo que le dijo personalmente Dios a él. Con amor eterno te he amado, por tanto he sido misericordioso contigo. ¿Quieres que te diga por qué he sido misericordioso contigo? Porque te amo. ¿Sabe, hermano, que a veces somos duros para juzgar? Pero ¿cuántos saben que la carne duele? Amén. Y a veces juzgamos a los hijos de otros con una vara, pero los nuestros con otra. ¿Por qué? Porque los hijos duelen. ¿Sabe por qué usted a veces tiene misericordia de sus hijos? Nada más por el simple hecho de que son sus hijos. ¿Y sabes por qué Dios tiene misericordia de ti? Porque eres su hijo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios tuvo misericordia de Jeremías porque Jeremías era su siervo, hermanos. Jeremías era su profeta, era
Era un maestro que Dios había dado para las naciones. Jeremías era alguien especial para Dios, hermanos. Y el Señor tuvo compasión y tuvo misericordia de él, porque Jeremías era su hijo. Y Dios tiene misericordia de nosotros porque nos ama, hermanos. Y si sabes que Dios se quiere manifestar también contigo, y Dios también te quiere hablar. Ahorita, mientras estaba la alabanza, Dios me daba una palabra poderosa, hermanos, poderosa, poderosa. Que era una palabra que desde ayer ya la traía, pero el Señor ahorita, mientras estaba la alabanza, yo aquí estaba tocando y aquí me ven tocando y todo, ¿no? El Señor me ministra. Me estaba dando una palabra, hermano, pero fuerte, hermano, poderosa. Y se lo voy a decir. El Señor me dijo que le dijera a usted: aprende a hablar el idioma de Dios. Aprende a hablar el idioma de Dios. ¿Sabe por qué la iglesia anda perdida y el pueblo de Dios anda tan extraviado? Porque no saben hablar el idioma de Dios. Porque Dios habla un idioma y usted habla otro completamente diferente. Dios habla un idioma y usted lo malinterpreta, porque usted no entiende el idioma de él. Aprende a hablar el idioma de Dios. ¿Cómo se llamará ese idioma, hermanos? Misericordia quiero. Entonces de pronto vino ese flechazo a la vida de Jeremías, hermano. Y el Señor le dijo: ¿sabes por qué he tenido misericordia contigo? ¿Sabes por qué te he escogido de entre todas las naciones? A veces decimos: es que yo he escuchado a personas que se dedican a dar motivación personal y le dicen a la gente: es que tú eres uno en 1,000,000. Y no, pues le levantas el ánimo de volada a 1,000,000 a la gente. Yo soy uno en 1,000,000. Hermano, tú no eres uno en 1,000,000, tú eres uno en millones. Eres uno en millones. Y quieres que te lo compruebe, y quieres que te diga. ¿Por qué lo digo? Porque yo no soy lisonjero. Lisonjas no me salen. Si yo digo algo es práctico, es por algo. ¿Quieres que te lo compruebe? ¿Quieres que te diga por qué eres uno en millones? Porque después de haberte chutado no sé cuántas predicaciones mías, todavía estás aquí. Ay, hermano, pero eso cualquiera lo puede hacer. ¿Y dónde están? Si eso cualquiera lo pudiera hacer, ¿en dónde están? Y sin embargo estás aquí. Y el Señor te ha dado unos jalones de oreja que cuidaba. Y te ha llamado la atención y te ha corregido en muchas ocasiones. Pero aquí estás. ¿Qué quiere decir eso? Has recibido su palabra. Y es la palabra de Dios la que nos limpia, hermanos. Es la palabra de Dios la que hace todas las cosas. Fueron solamente unos instantes en los que Jeremías se olvidó de cualquier otro tema y solamente se centró en el amor que Dios le tenía. Solamente se centró en eso y no había necesidad de nada más. Como cuando Marta, que andaba afanada y turbada, no había necesidad de otra cosa más que sentarse a los pies del Señor Jesucristo y aprovechar ese momento que el Señor ahí estaba.
Le dijo el Señor Jesucristo a Marta: Marta, turbada y afanada andas con muchas tareas, pero una sola cosa era necesaria, y María ha escogido lo mejor. Jeremías se concentró en ese momento en lo que realmente importaba, en el amor que Dios le tenía, hermanos, y aquellas palabras eran el ancla de su alma, hermanos. Aquellas palabras eran las que le ayudaban en la soledad, en la angustia, porque cuando tú te decides a servir a Dios, hermanos, va a haber soledad, porque muchos te van a abandonar, muchos te van a dejar, y si quieres hacer las cosas bien, con mayor razón. Acuérdense que cuando el Señor Jesucristo predicaba la palabra, en ocasiones la palabra a la gente le parecía dura. Decían: dura cosa es esta palabra, ¿quién la podrá seguir? Y muchos ya no le seguían. Muchos se empezaron a apartar. Desde ese momento ya no seguían al Señor Jesús, volvieron atrás. Y entonces el Señor Jesucristo confrontó a sus discípulos con estas palabras y les dijo: ustedes también se quieren ir, adelante. Ustedes también se quieren ir. Pero ¿cuáles fueron las palabras que respondió Pedro a nombre de todos los otros? Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente al único que hemos escuchado hablar palabras de vida eterna, pues es a ti nada más, Señor. ¿Quién más tendrá de nosotros compasión? ¿Quién más va a entender nuestro corazón? ¿Quién más está dispuesto a morir por nosotros, a perdonar nuestros pecados, a tenernos ese amor, esa ternura y esa paciencia mientras nos decidimos a cambiar? Amén. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente tú tienes compasión de nosotros. Solamente tú te preocupas, solamente tú nos ayudas. Eres el único que nunca nos has dejado y nunca nos has abandonado, y has prometido que siempre vas a estar con nosotros. Entonces, cuando Jeremías sentía que todo se desmoronaba porque las circunstancias eran difíciles, eran duras, yo creo que él se acordaba de aquellas palabras que había recibido directamente de Dios, hermanos, cuando la estaba pasando difícil, mientras estaba ahí en esa cisterna a punto de ahogarse y a punto de morir, hermanos. Él se acordaba de esas palabras que le daban la certeza de que Dios no lo iba a dejar ahí. ¿Cómo se iba a morir Jeremías, hermanos, si todavía tenía una labor que tenía que hacer? Estamos hablando capítulo 38. Todavía le faltaban cuántos capítulos más de su vida, de su ministerio profético por escribir. Todavía le faltaban 14. Aparte tenía que escribir el libro de Lamentaciones. Por eso yo le he dicho, soy un poco chusco, pero que nosotros somos cristianos a prueba de balas, ¿verdad? Porque podríamos estar en medio de una balacera, pero si usted todavía tiene un propósito que cumplir aquí en la tierra, ninguna de esas balas le va a llegar. Si no, nada más acuérdense de la historia del rey David. Él estaba en medio, no de las balas, porque en aquel tiempo no había balas, pero andaba en medio de las flechas, en medio de los arcos, en medio de las espadas y en medio de todas aquellas armas de guerra. Hermanos, no dice la Biblia que nunca le hayan dañado, que nunca le hayan tocado. La Biblia nunca dice eso. Imagínese participar en tantas batallas donde mueren miles y miles y miles de hombres y que él ni siquiera un rasguño le haya tocado. Hermanos, eso es prueba de que Dios estaba con él, de que había una protección divina del tamaño del mundo, ¿verdad? Guardando la vida del rey David. Entonces Jeremías decía: Él me prometió que su misericordia siempre me iba a acompañar, y yo lo creo. Él me dijo: te prolongué mi misericordia, y hasta el día de hoy puedo sentir cómo su misericordia está conmigo. Dale otro fuerte aplauso, Señor.
Entonces, esta no era una revelación más entre todas, hermanos. Esta era la revelación de revelaciones, hermanos. Esta era la más importante para él. Él decía: Dios me ama y estoy completamente seguro de ello. No solamente soy su portavoz, sino que además soy una persona amada por él. Mire, ¿sabe que en medio de la palabra, en medio de las escrituras, si tú le rascas, tú le encuentras? Si tú profundizas, vas a encontrar tesoros escondidos aquí tremendos, hermanos. Y uno de ellos es este del que estamos hablando. Jeremías 31:3 no tiene nada que ver con todo el demás asunto, hermanos. Y de repente te encuentras una pepita, te encuentras una perla de gran precio, hermanos. Te encuentras un tesoro escondido ahí en medio de las páginas de las escrituras. Lo mismo que sucedió con Jabes, ¿se acuerda? Mucha gente no conoce a Jabes, porque la Biblia habla un pedacito, unos versículos acerca de Jabes. Nada más dice que fue más ilustre que sus hermanos. Su mamá sufrió, ¿verdad?, cuando lo tuvo, pero fue el más ilustre de sus hermanos. Y le hizo una petición a Dios. Dijo: Señor, si tú me guardares, si tú me protegieres para que el mal no me toque, y si tú ensanchares mi tierra, y si trajeres bendición a mi vida. Hermanos, la oración de él fue bien sencilla, ahora sí que bien resumida, precisa, concisa y maciza, hermanos. Pero de esas oraciones poderosas, de esas oraciones que Dios quiere, hermano, que a Dios le gusta, porque salió, mire, desde acá, desde el corazón. ¿Y qué dice ahí? Mire, ábralo. Es ahí en Primera de Crónicas 4, versículos 9 y 10. Igual que este texto del que estamos hablando, hermanos. Crónicas está hablando de otro asunto, pero de repente aparece un hombre llamado Jabes, que no tiene nada que ver con todo lo demás, y nos da una gran enseñanza. Primera de Crónicas 4, versículos 9 y 10. Dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. ¿Y qué dice enseguida? Y le otorgó Dios lo que pidió. Hermanos, la Biblia está hablando de otra cosa. De repente hace a un lado todo para hablar ¿de quién? De Jabes. Y luego termina de hablar con Jabes, dejamos a Jabes a un lado y continúa con la historia. ¿Qué le parece? Es un tesoro escondido, hermanos. ¿Y cuántos tesoros no habrá escondidos en las escrituras, hermanos? Pero a veces, por eso dice la escritura que escudriñemos las escrituras, porque en ellas vamos a encontrar la sabiduría y la bendición, y ellas son las que dan testimonio acerca del carácter, la vida y los propósitos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pero mire, después de esta pequeña escala que refrescó a Jeremías y que le inyectaba de nuevo ánimo, es decir, se acordó del amor que Dios le tenía, entonces Jeremías retoma su tema y vuelve a hablar acerca de la restauración del pueblo de Dios. Entonces ahora sí retoma su tema, hermanos. Mire, en el rompecabezas del asunto de la obra de Dios aquí en la tierra, hermanos, todo tiene su propósito. Amén. Se lo vuelvo a repetir. En el rompecabezas del asunto de la obra de Dios aquí en la tierra, todo tiene su propósito. Aún lo que nosotros pensamos: ¿y esto para qué me sirve, Señor? Y andamos enojados, ¿verdad? Así como Jonás cuando se secó aquella planta que había crecido, aquella calabacera que había crecido a su cabeza, y andaba molesto y enojado. Todo tiene su propósito, hermanos. No existen casualidades para nuestro Dios, hermanos.
¿Usted cree que es una casualidad que usted forme parte de esta congregación? ¿O cree que Dios ya lo tenía usted entre sus planes para que usted fuera miembro de esta iglesia? ¿Usted cree que el día de hoy usted no se perdió esta predicación nada más por casualidad? ¿O Dios lo trajo el día de hoy para que usted escuchara estas palabras? Hermano, para Dios no hay casualidades. Él tiene todo milimétricamente medido. Todo. ¿Sabe que aún los cabellos de usted están contados? Dios sabe cuántos se le cayeron en la mañana cuando se peinó. Dios sabe con cuántos va a amanecer mañana. Y Dios sabe cuántos va a tener dentro de 5 y dentro de 10 años. Así de milimétrico tiene el Señor el control de todo lo que pasa aquí en la tierra, hermanos. No cae una hoja de un árbol sin su voluntad, hermanos. A veces pensamos que Dios ya perdió el control. ¿Por qué? Porque las cosas a veces no marchan como nosotros quisiéramos. Pero el hecho de que las cosas no funcionen como nosotros queremos, eso no significa que Dios haya perdido el control. A veces olvidamos que aún esos pequeños detalles están dentro de los planes de Dios. ¿Sabes que a veces Dios quiere que seas más paciente? Ay, ¿por qué me haces pasar por esto, Señor? Pues precisamente por eso. Porque quiere que aprendas paciencia. Dicen que en las clínicas y en oficinas de gobierno se aprende a ser paciente. Hay que echarnos una vuelta. Amén. Entonces, olvidamos que todas las cosas, hermanos, se encuentran dentro de los planes de Dios. ¿Por qué dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados por Dios. Todas las cosas te ayudan para bien, hermanos. ¿Todas? ¿Todas? ¿Algunas sí y algunas no? No, todas. Pero ¿y aquellas que se me hacen difíciles y complicadas y que no quisiera vivir? ¿También? ¿También, hermano? Acuérdense que todos somos humanos y todos estamos en el proceso y Dios nos está perfeccionando. Y así tiene que ser. ¿Hasta cuándo va a terminar Dios con nosotros, hermanos? Porque a veces, no, Señor, a mí así ya déjame, Señor. No, el Señor no te va a dejar. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que reflejes a su Hijo Jesucristo. Lo dice la palabra de Dios, hermanos. Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Denle otra fuerte aplauso. Pues en vez de decirle al Señor, no, Señor, así déjame. No, al contrario. Dígale al Señor, tú dale, Señor. No le hace que me duela. No le hace que esté difícil. Tú haz lo que tengas que hacer conmigo. Y después apechule, hermanos. Porque no crea que Dios va a decir, ay, no, pobrecito, no, me está ofreciendo eso, pero no lo va a hacer. No, al contrario, le va a tomar la palabra. Y prepárese, porque el Señor quiere hacer grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros. Y todos estamos en el proceso de Dios, hermanos. Pero miren, Dios llamó a Jeremías con un propósito santo. Y ese propósito se cumplió al pie de la letra. El propósito por lo cual Dios llamó a Jeremías para que le sirviera se cumplió completamente. Dios lo ha llamado a usted también con un propósito. Y le doy una noticia: ese propósito se va a cumplir. Pero hermano, es que yo no lo merezco, es que yo he cometido tantos errores. Hermano, ¿y quién lo merece? ¿Y quién no ha cometido errores? Pero es que yo me he equivocado demasiado, hermano. ¿Y quién no se ha equivocado demasiado? ¿O quién determina cuánto es demasiado? ¿Sí sabe que el que determina cuánto es demasiado es Dios?
Y si sabes que a veces Dios te permitió vivir todas esas cosas con un propósito, porque Él quería enseñarte. ¿Sabe que ahí es donde nace el ministerio? En medio del dolor, de la prueba, de la lucha. Cuando tu matrimonio ha pasado por situaciones difíciles y has logrado sobrellevar aquello, has salido victorioso, entonces tú estás listo para bendecir a otros. Si no pasaste la prueba, si reprobaste, todavía no estás listo. La vas a tener que volver a repetir. Pero si ya la pasaste, ya estás listo. Es el momento de que empieces a hablarle a la gente acerca del amor que Dios le tiene. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Porque ¿quién está mejor preparado para ministrar a una persona que aquella persona que vivió exactamente lo mismo? No le vas a hablar a la gente de algo que tú no viviste, de algo que tú no entiendes, sino que le vas a hablar a las personas de algo que a ti también te pasó y les vas a explicar cómo lograste superarlo. A eso se le llama ministerio. Porque a veces vemos solamente el glamour o lo superficial del ministerio y todos queremos participar en el ministerio. Pero no vemos el sufrimiento, las pruebas por las que tiene que pasar antes un ministerio para poder servir verdaderamente al Señor. Y ahí es donde nos retractamos. Señor, yo quiero servirte. Pero vas a tener que pasar por todo esto. Creo que mejor siempre no, Señor. No, hermano, éntrele. Porque después de que usted haya pasado por las pruebas, el Señor le va a dar su corona. El Señor le va a dar su bendición. Amén. Denle otro fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Entonces, los propósitos de Dios siempre se van a cumplir, hermano. Pase lo que pase, venga lo que venga, aunque se desmoronen los cielos, todo lo que Dios ha prometido, todo, exactamente todo, tal y como Él lo prometió, todo se va a cumplir, hermanos. Yo me quedo con mi parte. El Señor me dijo, lo que yo te he prometido, yo lo voy a cumplir. Yo me quedo con mi parte. Usted quédese con la suya. Usted quédese con la suya. Nunca abandone a Dios. ¿Sabe que esa palabra yo se la he compartido a muchísima gente? Nunca abandone la barca. Por más que se desespere, por más que sienta ansiedad o esté pasando por dolor, por pruebas, por sufrimientos, no se baje de la barca. ¿A cuánta gente le he dado esta palabra? ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Escucharon la palabra que les di? Se bajaron de la barca. Y esa barca era el lugar de su bendición. Era el único lugar en donde podían estar seguros. Entonces usted no lo haga. Esa barca se llama Cristo. Denle otro fuerte aplauso al Señor. De manera que así llueva, así truene, así relampaguee, dígale al Señor, yo voy a estar contigo. Porque yo sé que tú me amas. Y eso es lo que me sostiene. Y sé que jamás me vas a dejar. Como dice el Salmo 48:14, más allá de la muerte. Este Dios que tenemos es un Dios eterno y para siempre. Y más allá de la muerte, Él va a estar con nosotros, hermanos. Dice ya en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no tengo por qué tener temor alguno, porque tú estás conmigo. Y tu vara y tu cayado son los que me infunden aliento. Termino con esto, hermanos. Job lo dijo de otra manera, allá en Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive. Y tarde o temprano se va a levantar. O me va a levantar a mí de entre el polvo. Y voy a ver su bendición. Entonces, hermanos, Jehová se me manifestó
hace ya mucho tiempo, dijo Jeremías, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mucha gente hoy en día dice que Dios ya no habla. Hermano, Dios sí habla, pero aprende a hablar su idioma para que lo entiendas. A veces Dios te habla y ni cuenta te das. Aprende a hablar su idioma para que puedas platicar con Él. Dios quiere revelarse en la vida de sus hijos porque los ama. Dios quiere revelarse en la vida de su pueblo, en la vida de su iglesia, pero tenemos que aprender a hablar el idioma de Él. Tenemos que aprender qué es lo que Él quiere. Amén. Comenzar a buscar el reino de Dios y su justicia, y no querer establecer nuestros propios reinos, porque nuestros propios reinos son de papel, pero el reino de Dios permanece para siempre. Amén. Denle otro fuerte aplauso, Señor Jesucristo. Te bendecimos, te damos gracias. Gracias, Señor, póngase sobre sus pies. Vamos a hacer una oración. Yo declaro y creo que esta palabra va a ser de bendición para su vida y va a traer fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuánto lo creen? Vamos a orar.